¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Alberto Cruz Galán, estudiante de la Maestría de Ingeniería en Calidad, y yo les voy a hablar acerca del tema de diseño factorial como método de estudio de parte de la investigación de mercados. Bueno, en la parte de introducción, ¿por qué surge este diseño factorial? Se dice que es un derivado de la parte de ciencia del comportamiento y la matemática pura. ¿Por qué? Porque generalmente los psicólogos querían ver la parte del perfil psicográfico, analizar todas las variables que componen ese perfil psicográfico de las personas. Sin embargo, tenían que hacer uso de herramientas matemáticas, ¿no? Como tal, para el entendimiento de esas variables. Es por eso así que pasamos a la definición que se le da. ¿Qué es el diseño factorial? Se define como el diseño experimental estadístico que se utiliza para medir los efectos de dos o más variables independientes en diversos niveles y para permitir interacciones entre las variables. Una interacción aparece cuando el efecto simultáneo de dos o más variables es diferente a la suma de sus efectos separados. Suena un poco complejo, ¿no? Sin embargo, podemos decirlo también en palabras más sencillas, que es un procedimiento mediante el cual se toma un gran número de variables y se investigan para ver si tienen un pequeño número de factores en común que expliquen su intercorrelación. Se ve mucho que se dice la parte de factores, pero ¿realmente qué son los factores? Bueno, un factor lo podemos definir como el agrupamiento de aquellas variables de entradas que miden o que son indicadoras del factor. También se puede decir que de las interrelaciones de estas variables, para analizarlo de un conjunto muy grande de variables a analizar independientes entre ellas, queremos reducir la dimensión de ese conjunto de variables. Entonces tenemos que ver cuáles son las variables subyacentes que puedan formar un factor. Todavía a lo mejor puede ser un poco complejo. Sin embargo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es la parte de una encuesta conformada por 40 ítems, cada uno de los cuales será considerado una variable de entrada, es decir, que con seguridad contendrá una serie de redundancias, en el cual todos estos ítems pueden estar siendo medidos, y algunos pueden formar parte de una idea fundamental. Esta idea fundamental es lo que se denomina factor. Por ejemplo, si tenemos variables de talla y peso, estos pueden ser resumidos en el factor de condición física. ¿Por qué? Porque talla y peso forman parte justamente de la condición física del ser humano. Entonces ya no podemos hacerlas como separadas y las conjuntamos para reducir la dimensión de nuestro análisis. Ahora, ¿cómo podemos construir nuestro diseño factorial? Esto se guía por una serie de pasos. Lo que es primero la elaboración de la matriz de correlaciones. Bueno, para obtener una matriz de correlaciones, en primer lugar, debemos ubicar las correlaciones entre todas las variables consideradas. Es decir, como retomando el ejemplo anterior, la parte del talla y peso son parte de las condiciones físicas de una persona. Entonces se engloba todo en un tema de condiciones físicas. Y así reducimos la dimensión de nuestro grupo de variables. El segundo paso es la parte de la extracción de los factores iniciales, en el cual se dispone de muchos métodos para extraer los factores iniciales de la matriz de correlación. Entonces, el más utilizado y el que se emplea comúnmente en este estudio es el de componentes principales, el cual busca el factor principal para determinar la mayor cantidad de varianza en la matriz de correlación. Y como último paso tenemos la rotación de los factores iniciales. Con frecuencia es difícil interpretar los factores iniciales, por tanto, la extracción inicial se rota con la finalidad de lograr una solución que facilite la interpretación. ¿Cuáles son las aplicaciones de este diseño factorial? Bueno, podemos encontrarlos en la parte de segmentación de mercados, para identificar las variables subyacentes en las cuales deben agruparse los clientes, así como por ejemplo que los compradores de automóviles nuevos puedan agruparse sobre la base de la importancia que dan a la economía, la comodidad, el desempeño, el lujo y el servicio postventa, entre otros. Como segunda utilidad podemos tener la investigación de productos, para identificar los atributos de las marcas que influyen en la elección del consumidor. Una marca de pasta dental puede evaluarse por la protección contra la caries, la blancura que proporciona a los dientes, el sabor, el aliento fresco que otorga y su precio,
Otro es la publicidad, para comprender los hábitos de consumo del mercado meta. Los consumidores de comida rápida pueden expectar determinados programas de televisión, preferir determinado tipo de música, gustar determinado tipo de ropa, transporte y demás. O estudios sobre precios, para identificar las características de los consumidores sensibles al precio. Bueno, esta fue mi presentación.